Hola, amados hermanos, qué bendición estar nuevamente con ustedes, el pastor Fernando Cascante. Este fin de semana me ha tocado a mí la palabra por bendición de Dios y el tema que el Señor me ha dado es el avivamiento. Pero no iniciamos este tema sin antes ponerlo en manos del Señor. Padre bendito y poderoso, en este día te damos gracias por tanto y tanto amor sobre todos nosotros, Señor. Yo te pido de una forma especial que bendigas a esa persona que está viendo, Señor, que esta palabra sea de gran edificación para su vida, que todo aquello, Señor, que tenga delante de tu altar sea concedido, Padre, conforme a tu voluntad. Padre, como siempre te pedimos, Padre, que esta palabra sea en su vida, Padre, más un hacer que un oír, como lo dice el libro de Santiago, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a esas personas que no conocen de ti. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En un tiempo como este que estamos viviendo, tiempos finales, habla la palabra de rumores de guerra y terremotos y todo lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra. Este tema que el Señor me ha dado del avivamiento es fundamental para mantenernos adelante, perseverando, y para aquellos que han decaído, hayan en sus vidas un avivamiento, puedan levantar su vida espiritual en pos de alcanzar ese gran regalo que tenemos, que es la vida eterna. Y a la postre, por medio de él, traer a aquellos que no conocen en nuestra familia a los pies de Cristo. El avivamiento cristiano es un término cultural que se refiere al despertar espiritual de un determinado lugar. Es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. Este es muy importante para procesos de restauración. Y claro, hay momentos que decaemos, hay momentos en que ya no podemos más y doblamos nuestras rodillas suplicándole a Dios que su misericordia nos vuelva a alcanzar y que podamos obtener esa petición que tanto le estamos pidiendo. Pero es un proceso y los procesos duelen y nosotros tenemos que entender que el Señor tiene el control de todo. Y en ese control no va a venir nada menos que nuestra restauración, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Vamos a ver un poquito de historia con respecto a los avivamientos. El primer avivamiento que hubo fue en 1730 a 1740. Quiero decir el primero de nuestra era, ¿verdad? Porque el primer real avivamiento que hubo fue, ahora lo veremos después, en el Pentecostés, allá en el aposento alto. Pero el primero que vamos a ver es en 1730, 1740 en Estados Unidos. El siguiente fue en 1800, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en los Estados Unidos. Hubo otro avivamiento en 1904-1905 en Gales, en Europa. El siguiente avivamiento fue de 1906 a 1915 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El siguiente de 1930 a 1960 en África Oriental. Se dice que este avivamiento fue tremendo, ¿verdad? En un lugar donde la mayoría o lo que predomina ahí es los musulmanes, ¿verdad? Perdón. El siguiente movimiento de Jesús se llamó en 1960 a 1970 en Estados Unidos. El siguiente fue la bendición de Toronto de 1994. El siguiente fue el Renacimiento en 1995, duró 5 años hasta el año 2000 en la Florida, Estados Unidos. Algunas características de cada uno de estos avivamientos son un poderoso mover del Espíritu Santo, la predicación y la adoración ferviente, la transformación espiritual, el énfasis en la salvación, la renovación de la pasión espiritual, la evangelización, las misiones, hablar en lenguas, el poder de Dios para sanar y hacer milagros, la santidad personal, el arrepentimiento, la oración y el mensaje de sanidad y salvación. Todo esto ha sucedido en cada uno de estos avivamientos y
pues obviamente ahí hay que rescatar, todos es muy buenos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de sanidades, muchas veces en estos avivamientos se vio levantarse un paralítico, se vio un ciego ver. Los milagros que hacía Jesús se ven también en estos avivamientos, los cuales fueron con un poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero hoy preguntarte en cuál de estas áreas te falta para estar en un constante avivamiento. Te voy a repetir lo que sucedió en esos, ¿verdad? Nos habla de predicación, adoración, renovación de la pasión espiritual, la evangelización, las misiones, hablar en nuevas lenguas, el poder de Dios para sanar y hacer milagros, la santidad personal, el arrepentimiento, la oración, el mensaje de sanidad y la salvación. Esta pregunta que te estoy haciendo es porque si le damos un énfasis principal de todo lo que dije a la santidad personal, al arrepentimiento y a la oración, qué necesario es que nosotros reactivemos nuestra vida, porque de esto va a depender el poder hacer milagros, de esto va a poder hacer una evangelización como debe ser, de esto va a depender que haya misiones que de verdad vayan a los lugares donde se necesita y puedan consolidar a personas para Jesucristo. Algo hermoso que me encontré buscando de este tema es que el avivamiento no se trata de obtener lo que queremos de Dios, sino de rendirnos a su voluntad y ser transformados por su gracia. O sea que cuando nosotros entremos en un avivamiento, no es que queremos que irle, como dice mi esposa, a torcer el brazo a Dios, no, tenemos que ir nosotros para ser transformados por su gracia. Eso sería ponernos nosotros en una posición como lo que somos, pecadores, para que su gracia infinita venga a nuestras vidas y poder salir de ese flagelo tan tremendo que es el pecado. En los temas que di énfasis anteriormente son fundamentales para rendirnos al Señor, y esos temas que lo digo, ¿verdad? Que es la santidad personal, el arrepentimiento y la oración, o podría decir yo que en la oración entramos en la santidad personal, la cual nos va a llevar a un arrepentimiento genuino y vamos a poder tener un avivamiento personal tremendo, tremendo. Avivamiento en hebreo, esta palabra es hayat y en el griego es anatsao. Literalmente significa volver a la vida de entre los muertos. Si lo analizamos en nosotros mismos, nosotros muertos en delitos y pecados hemos vuelto a la vida por la misericordia de Dios. No hay otra. Si no hubiera sido porque Dios tuvo esa misericordia, aún más dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo, y aún así cuántas veces hemos caído y estamos en el puro suelo espiritualmente, pero esa misericordia que nos ha dado vida, o sea, estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces nosotros podemos decir hoy, bendito sea el Señor que ha tenido esa misericordia con nosotros. Mira lo que nos dice Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los vivos. Esto se refiere al señorío de Cristo sobre todos los santos vivos y muertos. No podemos confundir avivamiento con evangelismo. Vamos a dejar claro esto. Evangelismo es las buenas nuevas. El avivamiento es una nueva vida. El evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. El avivamiento es Dios trabajando en forma soberana a favor del hombre. Entonces nosotros necesitamos un avivamiento para poder ir a predicar, porque a veces es lo que necesita el pueblo de Dios, ser avivado en el fuego del Espíritu Santo, para que abra su boca en favor de aquellos que no le conocen. Ningún hombre puede programar un avivamiento, porque solamente Dios es el dador de la vida. El problema es que muchas veces la misma iglesia se torna fría, tibia, muerta. Cuando la oración llega a unos pocos corazones sinceros, nos hacemos algunas preguntas que ya la vamos a hacer, pero cuando me refiero a la iglesia fría, tibia y muerta, es una iglesia
que está enfocada, no me refiero a la iglesia en general, sino a algunas doctrinas, algunas formas de ver las cosas. Es una iglesia que se puede ver que no se siente bien en adoración y en alabanza, no entra en la presencia de Dios. Esta es una iglesia tibia, es una iglesia muerta que no está disfrutando el gozo de la salvación, que no está disfrutando el gozo de la vida eterna. Esta iglesia de la que estoy hablando es una iglesia que lamentablemente vemos en muchos lugares, pero bueno, nosotros tenemos que ser respetuosos y vivimos nuestra vida congregacional y le pedimos a Dios que en cada culto se mueva la gloria de Dios y que cada uno de los que venimos al culto nosotros seamos dando la mejor ofrenda que tenemos para el Señor en adoración y en alabanza. Mira lo que nos dice el Salmo 85:6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Imagínense que si la iglesia le hiciera esa pregunta al Señor y le dijera, danos vida, danos ese nuevo aliento, ese nuevo soplo de vida eterna para que nosotros empecemos a caminar en la bendición de ser hijos de Él y podamos alabarlo y adorarlo, que es lo que Él nos pide en su palabra, ¿verdad? Alabanza en todo momento. Y mira lo que nos dice el Salmo 85:7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos de tu salvación. Aquí el salmista le está diciendo al Señor que esa salvación que está prometida nos la dé, que no nos deje caer, que no nos deje ser uno menos, sino al contrario, ser uno más y que a través de nosotros puedan venir muchos al conocimiento de la verdad. Entenderemos lo necesario de un avivamiento cuando nosotros mismos que incluya predicación del juicio divino, y esto es necesario. A la iglesia muchas veces tal vez, ¿por qué solo nos hablan de el juicio divino, de la confesión del pecado, del arrepentimiento, de aceptar la salvación como un don gratuito? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados los pastores a decirle la verdad a la iglesia. Nosotros no podemos, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, estarle sobando la espalda al pecado. Nosotros no podemos decirle a lo que está mal que está bien, ni a lo que está bien que está mal. Nosotros tenemos que ser genuinos con la palabra, tenemos que hacerlo como nos lo dice la palabra, y en el momento en que no lo hagamos así, el Señor nos demandará, porque a la palabra no se le puede quitar ni poner nada. Entonces, si la palabra nos habla de que nosotros tenemos que hablarle al pueblo del pecado, del juicio divino, de que tiene que arrepentirse, entonces muchas veces vamos a tener la lamentable diserción de algunas personas que no aceptan estos mensajes y que a la postre no están espiritualmente bien, lo que optan es por retirarse, pero más me será demandado a mí si no lo hago, como lo dije anteriormente. Algunos pasajes bíblicos que tuvieron, personajes bíblicos que tuvieron un avivamiento. Tenemos un caso como el de David. Después de su pecado con Betsabé, fue confrontado por el profeta Natán y se arrepintió sinceramente hasta humillarse delante de Dios. David, claro, no solo tuvo el pecado de acostarse con una mujer que no era su esposa, era una mujer casada. También en la historia de David vemos cómo él o mandó a poner al frente a Urías, el esposo de Betsabé, para que fuera muerto. Este pecado todo junto llevó consecuencias tremendas como la muerte del hijo de ellos dos, y lo que quiero resaltar de esta historia fue la forma en la que se humilló David. Fue tal el arrepentimiento de David, fue tal que el Señor le da el nombre de hombre con el corazón conforme a Dios, al único hombre que el Señor le dijo esto. Y entonces lo que me lleva a esta palabra es a decirle al pueblo que hay que humillarse. Más adelante veremos las citas si se humillara en mi pueblo, pero en este particular de David, esa fue la forma en la que él recibió esa palabra, al hombre conforme al corazón de Dios, porque se humilló de tal manera y reconoció su pecado. Eso es necesario en la vida del hombre. El Salmo 52 dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso?
La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, dice el 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. 9. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. En este día quiero decirte, pide al Señor ser limpio y renovado. No sé cuántas veces has caído y cuántas el Señor te ha levantado y renovado, pero puedes ver que después de caer y levantarse el avivamiento que sucede en tu vida. Ninguno de nosotros, creo, de los que ya hemos pasado la mayoría de los 30, 40 años, podemos decir que ha sido totalmente fácil. Sé que cada uno ha tenido un problema, ha tenido ya sea a nivel económico, a nivel familiar, a nivel espiritual. Las caídas son por doquier en la vida del hombre, pero el Señor nos ha dicho que Él no nos abandona. El Señor nos ha dicho que su misericordia es eternamente y para siempre. Por lo tanto, el salmista te dice, te alabaré para siempre. No le está diciendo solo en el momento bueno, no le está diciendo solo en el momento malo, le dice, te alabaré para siempre. Es después de esa prueba dura que hemos vivido, en ese momento difícil, que entendemos el propósito de Dios. Y es en este momento cuando todo cambia, porque experimentamos lo que ha caído a través del proceso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos una prueba, en la prueba podemos nosotros ver qué era lo que estaba mal en nosotros, a cuántas personas el Señor a través de una prueba les ha quitado el egocentrismo, la altivez, la vanagloria, a cuántas personas le ha quitado un carácter, un temperamento tremendo. Entonces, eso que te estoy hablando es entender que a través de la prueba el Señor lo que está haciendo es arrancando de nosotros lo que no nos conviene. El siguiente es el profeta Elías, después del enfrentamiento contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, vino un avivamiento espiritual sobre él. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Reyes 18 del 20 al 40. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo cuidaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 23. Désenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego, 24, invocad luego vosotros el nombre de nuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiera por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni siquiera respondieron. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad, les decía, en alta voz, porque Dios quizás te está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su nombre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchara. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de los tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre los holocaustos y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Otra vez lo hicieron y dijo: aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 35. De manera que el agua corría del altar y también se había llenado el agua la zanja. 36. Cuando ya llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y él los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los desgolló. Es maravilloso ver cómo el Señor le da la victoria al profeta Elías sobre esos 400 hombres que adoraban a Baal, y lo que hizo Elías fue por dirección del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y no hacemos caso y dudamos? Mas en la prueba por no hacer eso, el ejemplo más claro es el pueblo de Israel en el desierto, porque ese pueblo duró 40 años en el desierto, ¿verdad? En algún momento Moisés les dice: pueblo terco, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos igual que ese pueblo. Muchas veces dudamos si la palabra es de Dios, muchas veces dudamos de que sea dirección de Dios, y tal vez esto lo que va a traer a nuestras vidas son atrasos en recibir las bendiciones. Los discípulos de Jesús, el día de Pentecostés, en el aposento alto, este día se dio uno de los mayores avivamientos. En realidad, estos discípulos estaban escondidos por temor en el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Se terminó todo miedo y comenzaron a predicar el Evangelio con valentía y autoridad. Bueno, el Espíritu Santo mora en nosotros. Es hora de que nosotros tengamos esa valentía y esa autoridad. Nosotros somos especiales, nosotros somos linaje escogido, nación santa, dice la Biblia, y muchas veces no tenemos claro lo que somos, pero nosotros tenemos esa autoridad y tenemos que tener esa valentía para enfrentarnos a lo que venga, porque no es con escudo ni con espada, es con su Santo Espíritu, y el Señor nos ha dado a nosotros todas las armas espirituales para ganar toda batalla, no nosotros, Él la gana por nosotros. Pablo, aun siendo Saulo, era perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco y fue uno de los apóstoles más influyentes en la expansión del cristianismo. ¿Qué tendrá que suceder en nuestra vida para que haya un avivamiento? Que venga un profeta como David. Es muy probable que pensemos que es palabra de hombre y no le hagamos caso.
Obviamente estamos pasando una etapa de la vida en la que la palabra nos dice que habrán falsos profetas, falsos maestros, pero cuando sí es de Dios, ¿qué tendrá que suceder? Que el Señor encienda el fuego nuestro, porque podría estar encendido por profetas de Baal, y esto sería fuego extraño, que no le puede agradar al Señor de ninguna manera. O estaremos esperando un viento recio como en el aposento alto para abrir nuestra boca en favor de los que no conocen al Señor. Aún peor, ¿será que el Señor nos tiene que dejar un tiempo ciegos como a Pablo para hacerle caso? Mira lo que nos dice Habacuc, el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Si hoy hiciéramos un resumen de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que tendríamos que hacer es dejar atrás el mal momento por el que estamos pasando. El Señor lo va a hacer otra vez. Cobra ánimo, ríndete ante su presencia. Él lo hizo y Él lo volverá a hacer. Ese problema que tienes, esa necesidad que tienes, eso que no te deja en este momento vivir en paz, el Señor lo va a transformar en gozo de acuerdo a tu fe, a tu perseverancia. Sigue doblando rodillas porque el Señor lo va a hacer, eso no me cabe ninguna duda. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Al igual que las primeras iglesias, llenémonos del Espíritu Santo, así seremos testigos de su poder donde quiera que nosotros estemos. Nosotros mismos no tenemos claro lo que significa este poder, porque si lo supiéramos, como dijo Jesús, haríamos cosas mayores, y contrariamente gran parte de la iglesia está apagada, no está haciendo nada. Cuando Él dijo que haríamos cosas mayores, yo me imagino nosotros levantando un muerto, porque si Él lo hizo y vamos a hacer cosas mayores, yo me imagino declarando sanidad sobre el cáncer, yo me imagino al Hijo de Dios declarando claridad en las finanzas. Yo me imagino al Hijo de Dios levantando a aquellos que están apagados, como dije ahora, levantándose en el poder del Espíritu Santo, y que nosotros podamos llegar con esa palabra que necesita el hermano. Pero eso no puede suceder si una iglesia está apagada. En primera de Juan 4:13 nos dice la palabra, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Sentir el Espíritu Santo es una forma de confirmar que estamos delante del Señor, es ver cómo Él nos usa y dirige nuestros pasos. Pero ¿cómo vamos a entender esto si no estamos haciendo nada? Es necesario que avivemos ese fuego en nuestras vidas. Isaías 44:3 nos dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa promesa, ¿verdad? Qué tremendo, mi hermano. Le fue dada al profeta y todavía hoy nosotros la podemos levantar la mano y decir, yo la tomo para mí, hagámosla nuestra. La mayor bendición que puedes recibir de Dios es llenarnos de su presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice en cuanto a derramar aguas. Él está llenándonos, estás quitando toda sed que tengamos espiritual. Pero la pregunta sería, ¿cuán sedientos estamos? Te digo algo, siempre necesitamos más, porque siempre tenemos que dar más. Hoy en el nombre de Jesús se quita toda sed espiritual. Hoy en el nombre de Jesús se levanta una iglesia poderosa en el poder del Espíritu Santo para el bien de los que no lo conocen. Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús dice, el Espíritu está sobre mí. Y como el Espíritu vino a Jesús, así viene a nosotros y nos capacita para que, como
así como somos bendecidos, nosotros podamos bendecir a otros. Y me gozo en el ministerio de unción de guerra, que es un ministerio que va en pos de aquellos que no le conocen. Cuando habla de los que están en cárceles, en este tiempo hay muchísima gente encarcelada en sí mismo, gente que necesita que se llegue y se ore por ellos y se les diga que Cristo vive y que vive para siempre, gente que no sabe lo que es ser amada, gente que nunca ha tenido un abrazo. Todo eso, este ministerio por la misericordia de Dios hacemos, pero qué tremendo cuando la iglesia está apagada, eso es definitivo. Nos dice Romanos 8:26, y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí está. Es que podemos ser muy débiles, pero si contamos con el Espíritu Santo no tenemos por qué estarlo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hoy te podrías sentir débil, física, emocional o espiritualmente. De pronto te cuesta hasta entrar en oración. Recuerda, no estás solo. El Espíritu Santo es tu ayuda. Pídele dirección, pídele que te sustente en todas las áreas. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. El pueblo de Dios de estos días, lamentablemente, para sentir un avivamiento, piensa en grandes predicadores. Esos hombres que ustedes que llenan estadios, los mejores cantantes, las mejores danzas, los encuentros y muchas otras formas. Hoy estoy de acuerdo con el pastor Javier, mi hermano Javier Atertúa. El mayor avivamiento es cuando lo provocamos nosotros, cuando nos sometemos de una forma total y con un corazón sincero. Y no estoy diciendo que lo anterior mencionado no traiga sanidad, libertad. Lo que pasa es que se vive mucho emocionalismo, lamentablemente. Y esto es lo que no creo que a Dios le guste. Debemos de ser genuinos, transparentes, debemos entregar de una forma total nuestro corazón a Dios. Me pregunto, ¿Jesús hubiera necesitado el Estadio Nacional repleto para presentarse? Jesús hubiera necesitado, no sé, el grupo que te guste más, yo nunca digo nombres de grupos, el cantante que te guste más, no. Jesús no necesitaba eso para llenar un estadio. Alrededor de ellos, en una barca, ahí se paraba y daba un mensaje que era tan penetrador que de inmediato se convertían. Pero en este tiempo las cosas son muy, muy diferentes. Nos dice Mateo 15, del 8 al 11. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esta palabra de Mateo 15, 8 al 11 es tremenda, ¿verdad? Porque es algo que vemos a menudo. Gente que se posta, gente que llora, gente que... Y después lo vemos en una doble cara. Y ahí es donde yo me refiero al emocionalismo. Esto no puede ser. El Señor no puede ser burlado. Y mucha gente cree que se burla de Dios, pero lo que está haciendo es, bueno, usted sabe para lo que se está preparando. El Señor está siempre atento a un corazón dispuesto, así lo dice la palabra, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Hay tanta contaminación en el pueblo del Señor, tanta mentira. ¿Usted cree que el problema en este momento que hay en Israel se arregla en una mesa de negociaciones? No, ahí lo que se arregla son intereses personales, y esos intereses personales generalmente llevan como medio el dinero. Esto se arregla en un momento si el pueblo de Dios se humilla y le pide misericordia a Dios, pero como los que están muriendo no son sus familiares directos, a ellos les importa muy poco en realidad arreglar un problema de estos. Levítico 6:12 nos dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No permitas que se apague ese fuego, no permitas que esa llama que está encendida vaya decayendo, no lo permitas en el nombre de Jesús, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Entendamos que el fuego no vino por nosotros, en realidad lo trajo el Señor. El fuego perpetuo simboliza el
culto perpetuo a Dios también simboliza la continua necesidad de reconciliación con Dios, partiendo de que somos pecadores. El Señor le decía a los sacerdotes que no dejaran apagar el fuego. Hoy nos está diciendo a nosotros, nos hace un llamado a avivar el fuego que está dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo. El altar al cual se refiere este pasaje nos habla de un altar personal y no solo en una iglesia. Nosotros debemos ser un altar para el Señor, para que aquí more el Espíritu Santo, porque el Señor no habla de avivar, porque Él sabe que en muchos está muriendo el fuego. Por eso nos está hablando el Señor de avivar el fuego. Te estarás preguntando, ¿cómo se está apagando este fuego? Hay muchos enemigos, yo solo te voy a decir tres, pero hay muchos enemigos en el mundo, la carne y el diablo, y trabajan tan unidos, pero no nos damos cuenta. Seguimos insistiendo, donde hacemos oraciones que vamos todas las semanas, por lo menos 3 o 4 veces por semana, vamos a oraciones a los hogares, a las empresas, y seguimos insistiendo en los altares familiares. Si no avivamos el fuego del Espíritu Santo, cada día se irá apagando esta llama, y lo más lamentable es que muchos que un día estaban aquí sirviendo, adorando y metidos de lleno en la presencia de Dios, hoy se revuelcan en las cenizas. Para concluir, el mundo, todo lo que nos ofrece es apetecible, como que apetecible, ¿sí? Para la carne, la cual es débil. ¿Y quién crees que está detrás de esto? Por supuesto que el diablo, que no descansa, principalmente en este tiempo final. Estamos urgidos de un avivamiento, y no tienes que esperar un evento especial, no tienes que esperar una enfermedad, no tienes que esperar a perder a alguien. Hoy es el día en que puedes iniciar un nuevo camino en Cristo. Hoy puedes tomar la decisión de entregar tu vida de una forma total al Señor. Recuerda, es más grande la misericordia de Dios que tu pecado. Él te está dando nuevamente la oportunidad de regresar, y no importa si es como el hijo pródigo, te puedo asegurar que el Padre te ama y te va a recibir con los brazos abiertos. Es el momento de que nosotros empecemos a ver que las cosas cada día son más difíciles. Es el momento de que nosotros entendamos que no tiene que haber algo tan terrible como la muerte de un familiar para venir a la presencia de Dios. Es necesario que nosotros pongamos las barbas en remojo. Hoy vamos a hacer una oración. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Con todo el respeto te lo pido, y vamos a orar. Padre Celestial, mi vida es débil y parece estar fallando y cayendo a pedazos, y en mi corazón que esto se debe a un largo descuido de ti y de tus caminos. Señor, creo que tú has despertado en mí el espíritu, la necesidad de apartarme de mis caminos mundanos y mirar de nuevo y verte de nuevo a ti, Cristo. Creo que tú has avivado mi espíritu para llamar mi corazón de nuevo a ti. Señor, yo sé que tu palabra nos dice que la tristeza divina trae arrepentimiento, y yo sé que me he desviado lejos de ti. Y Señor, yo verdaderamente me arrepiento en mi corazón, verdaderamente deseo alejarme de los caminos que me han atrapado por tanto tiempo y regresar a ti. Gracias, porque aunque he sido infiel, tú has permanecido fiel. Necesito entregarte las riendas de mi vida. Demasiado tiempo he intentado hacer las cosas a mi manera, y me doy cuenta que solo en ti encuentro la verdadera paz. Pero Señor, sé que soy débil y no quiero alejarme de ti otra vez, así que te pido que me atraigas cada día y pongas en mi corazón un deseo ferviente de ti, un deseo de estar en tu palabra y un deseo de encontrarme contigo en comunión orante. Señor, confieso que sin ti no puedo hacer nada. Te ruego que me lleves a tal quebrantamiento espiritual que nunca más me aleje de tus brazos amorosos. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque sé que esta palabra, Señor, tú
la tenías para este pueblo, para estas personas que nos están oyendo. Gracias porque tú te levantas en el poder de tu Espíritu, Señor, y sanas el corazón de muchos, Señor, que hoy están mal. Bendito y soberano Dios, te pido, Señor, que bendigas esos hogares, que seas tú, Señor, en cada uno de ellos. Padre, que esta palabra, Señor, avive de una forma especial su corazón, que seas tú levantando de las cenizas a aquel que está caído. Y todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo.